Sor Juana es una individualidad poderosa y su obra posee innegable singularidad. Al mismo tiempo, la mujer y sus poemas, la monja y la intelectual se insertan en una sociedad, Nueva España, al final del siglo XVII. Así describe Octavio Paz en su libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe a una de las grandes autoras del siglo de oro español y particularmente de la literatura novohispana. Y mientras autoridades decretan la inhumación de los restos de Sor Juana Inés de la Cruz en la rotonda de las personas ilustres, esta iniciativa nos permite retomar su obra y a los autores que se han rendido a su genialidad como escritora, poeta y creadora de autos sacramentales y piezas teatrales. Hoy en Cuenta Conmigo hablaremos de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz con el investigador Jorge Gutiérrez Reina. Y además tendremos la participación de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es el fragmento de redondillas que pervive en el imaginario popular para referirnos a Sor Juana Inés de la Cruz. Pero esta magnífica exponente de la literatura del siglo de oro español cultivó la lírica, la prosa, la dramaturgia, entre otros géneros. Aunque sus piezas teatrales le merecieron reconocimientos en la corte del virrey de la Nueva España, Antonio de Toledo y Salazar, a la que perteneció, fue sin duda su poesía, lo que la dio a conocer en el siglo XVIII y de ahí hasta nuestros días. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances y recelo, susténtase de llantos y de ruego. La producción lírica de Sor Juana Inés, que constituye la mitad de su obra, es un crisol en el que convergen la cultura de la Nueva España en su apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Francisco de Quevedo y de Calderón. Jorge Gutiérrez Reina, Sor Juana es quizá la escritora mexicana más conocida, pero me da la impresión también que es la gran desconocida. Sí, claro. Sí, con Sor Juana pasa como pasa con muchos otros grandes escritores de nuestro país, ¿no? Que son muy conocidos, todo el mundo conoce su nombre, todo el mundo sabe una que otra anécdota de su vida, pero en realidad nadie los lee, ¿no? Son muy poco leídos, ¿no? Una obra muy poco difundida y pues es preocupante, ¿no? Muchas veces no nos percatamos de ello y en el caso de Sor Juana eso es particularmente cierto porque como hay tantos siglos que nos distancian de su obra, a veces no es fácil, ¿no?, adentrarnos a la lectura de las obras de Sor Juana. Me da también la impresión que, siendo tan importante como era a nivel mundial, quien la puso un poquito más allá en los espacios visibles a Sor Juana fue Octavio Paz con su libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Sí, lo que pasa con Sor Juana es que ha atravesado a lo largo de los siglos muchos cambios en lo que concierne a la recepción de su obra. O sea, fue una superestrella de la literatura en su tiempo, la escritora más conocida de México en su siglo definitivamente, un bestseller en Europa, a finales del siglo XVII y principios del XVIII. ¿Sí? O sea, Sor Juana es una de las poetas que más se imprimieron en el viejo continente, ¿no? Tiene alrededor de 20 ediciones de obras reunidas desde 1689, que aparece la inundación castálida, hasta 1725. O sea, todo España era gran lectora de Sor Juana en aquellos siglos, ¿no?, en el tránsito del XVII al XVIII. Pero los gustos cambiaron, ¿no?, las estéticas cambiaron y de pronto llegan movimientos como el neoclasicismo, el romanticismo y la poesía de Sor Juana empieza a ser relegada a un segundo término. Pero no tiene que ver el género. Pienso, por ejemplo, en todos los cambios que me dices, pero Quevedo sigue resonando, Góngora también, y Sor Juana como que hay que rescatarla cada rato. Bueno, sí, también, bueno, Góngora también fue, digamos, víctima del desprecio decimonónico. O sea, hay que pensar que para los españoles, para los neoclásicos o los románticos, una poesía como la de Góngora, ¿no?, que podemos fácilmente tildar de barroca, ¿no?, por no entrar en Honduras, ¿no?, pues resultaba muy complicada y para los románticos, por ejemplo, poco sincera, ¿no? El romántico esperaba que todo fuera como
pues como Espronceda, ¿no? En el caso español o en el caso mexicano todo como Amado Nervo, o sea, muy como Altamirano, poesía muy sentida, muy auténtica, muy pasional y a veces esas como geometrías, ¿no? Estos poemas tan intelectuales, tan librescos, ¿no? Como los de Sor Juana, los de Góngora, parecían un poco fuera de lugar. Entonces, Sor Juana, te digo, atraviesa muchas fases. O sea, de ser una superestrella durante el siglo XIX fue cuando menos vilipendiada, ¿no? Hay una carta famosa en la que, por ejemplo, un poeta renombrado del siglo XIX dice: a Sor Juana no la lean, déjenla quietecita en su sepulcro, ¿no? Hay algunos otros críticos que en el siglo XIX dicen, por ejemplo, que el sueño es ininteligible, ¿no? O sea, que esas son el máximo exponente del mal gusto, ¿no? Ese tipo de obras y que no hay que leerlas. Tuvimos que esperar todo un siglo para que una generación ya atravesada por una nueva sensibilidad, la sensibilidad de las vanguardias, la rescatara y la volviera a poner, digamos, en el centro de la discusión. Esa generación fue contemporáneos. O sea, eso también a veces lo olvidamos, pero en la historia de Sor Juana, o sea, los principales responsables de que la tengamos hoy en el lugar donde la tenemos son los contemporáneos. Y ellos la vuelven a poner a circular. Ellos, digamos que, llevándole la contra a la generación que les antecede, que consideraban que era Sor Juana cosa menor, ¿no? Cosa horrible, ¿no? Que no se debía leer. Ellos dicen, claro que no, Sor Juana es la gran poeta mexicana y tenemos que ponerla otra vez como un modelo de hacer buena poesía. Entonces, y ahí viene el gozne con Octavio Paz, de contemporáneos. Bueno, los contemporáneos en los años 30 fueron varios de ellos, Pellicer, Villaurrutia, Cuesta, fueron, digamos, algunos profesores de Octavio Paz en la Prepa 1, que es San Ildefonso, y fueron también sus padrinos en el mundo literario. Ellos son los responsables en los años 30 de presentarle a Sor Juana. Ellos le dan ediciones de El Primero Sueño, que hace Abreu Gómez en el año de 1928. Que lo impacta mucho, ¿no? Impactadísimo, y sonetos y endechas editados por Javier Villaurrutia. Entonces ellos se la presentan y de ahí le viene la pasión, ¿no? A Paz. Pero tendríamos que esperar mucho tiempo, 50 años, para que Paz se convirtiera en el sorjuanista en el que se convirtió. Antes, creo que hay otra fase importante, digamos, del rescate de Sor Juana en el siglo XX, y esa fase está protagonizada por Méndez Plancarte. Méndez Plancarte en los años 50 edita la poesía completa de Sor Juana, nos la devuelve, digamos, íntegra, una obra excelentemente bien editada, excelentemente bien anotada, y gracias a la labor de Méndez Plancarte es que todo mundo conoce a Sor Juana. Otra vez, ¿no? La reconocimos, nos reconocimos en su obra una vez más, y gracias a la edición de Méndez Plancarte es que Octavio Paz puede escribir Las Trampas de la Fe. De hecho, él mismo dice en Las Trampas de la Fe, sin la labor de Méndez Plancarte yo no hubiera podido escribir estas páginas, ¿no? Como Paz era una figura tan internacional y tan conocida fuera de México, Las Trampas de la Fe se vendieron muy bien, bueno, se leyeron mucho en países en los que nadie conocía a Sor Juana. Hace algún tiempo platicaba con un poeta sueco y siempre pregunto por Sor Juana, ¿no? Y le decía, oye, ¿y tú conoces la obra de Sor Juana? Y me dice, sí, pero solo lo que está traducido en Las Trampas de la Fe, ¿no? Entonces fue una gran labor la de Paz, como para difundir su obra internacionalmente. Pero también vi muchos investigadores con sotana, oportunistas, que se subieron a ese tren, Sí. digamos, a ponderar ahora a la Sor Juana que ellos desdeñaron, ocultaron, hicieron a un lado también. Pues el libro de Paz siempre... Digo, a partir de Méndez Plancarte, que también era religioso, pero era un hombre muy culto, muy religioso. Lo que pasa con Sor Juana y pasa con todas las grandes figuras míticas de la historia es que cada quien construye el personaje que quiere ver. De Sor Juana sabemos muy poco, o sea, los documentos son muy pocos, las noticias certeras que tenemos sobre su vida son muy pocas, y por tanto nos es imposible reconstruir objetivamente una imagen del personaje. La mayoría de las acciones que ella toma en su vida son misteriosas. No sabemos muy bien por qué hace una cosa, por qué hace otra, sobre todo en lo que concierne a esos terribles años finales, ¿no?
que si dejó las letras, que si fue perseguida por los arzobispos, que si la silenciaron, se ha dicho hasta que tuvo un proceso secreto en el Santo Oficio, se ha dicho de todo el mundo quiere construir el personaje que quiere ver. Entonces, claro, Octavio Paz nos legó un personaje de Sor Juana que a él le convenía en su momento. Méndez Plancarte también, lo construimos. O sea, la verdad es que los que nos dedicamos a Sor Juana construimos a la Sor Juana que mejor nos parece. Por eso los diferendos entre gente del instituto donde tú estás, de Filológicas, sí, claro, con Octavio Paz. Todavía esa herida sigue abierta, ¿no? Porque Octavio Paz defendió la idea de una Sor Juana, de una intelectual, ¿no?, perseguida, de una poeta que fue víctima de los poderes de su tiempo, del poder eclesiástico, de la teocracia virreinal y demás, y hay gente que le parece que no, que Sor Juana efectivamente era una santa. Es el caso de Méndez Plancarte. O sea, Méndez Plancarte creía que de verdad Sor Juana al final de su vida había tenido una especie de iluminación mística y había renunciado a las letras, ¿no? Y todavía... no quisiera mencionar nombres, pero justamente muchos clérigos a raíz de la publicación de Las Trampas de la Fe, pues se escandalizaron de ver que Octavio Paz decía esas cosas de su monja santa, ¿no?, que ellos quisieran beatificar. Ajá. Hay otra parte que me llama mucho la atención de este personaje, y es que su poesía permea también una posición muy feminista, muy femenina, o muy crítica del machismo de su tiempo y el de actual, yo creo. Sí, bueno, es algo que siempre se ha asociado a Sor Juana, ¿no? Su lucha digamos, por el derecho al conocimiento, siendo ella mujer. En ese sentido, quizá convendría hablar de otro gran sorjuanista, que creo yo que es el último gran sorjuanista, después de Octavio Paz y Méndez Plancarte, que es Antonio Latorre. Antonio Latorre fue... ¿Lo discutió con él? Sí, claro, discutieron muchísimo, sobre todo al respecto del primero sueño, porque Octavio Paz creía que el primero sueño era un viaje astral. Él decía que era una especie de viaje astral y Antonio Latorre le dijo, por favor, Octavio, ¿no? Eso son imaginaciones tuyas. Y bueno, escribió mucho en contra del capítulo, sobre todo el primero sueño de Las Trampas de la Fe. Pero en lo que concierne al feminismo, Antonio Latorre sí nos dijo, no, o sea, Sor Juana sí vivía en un mundo de hombres, vivía en un mundo en el que por ser mujer le estaban vedados el acceso al conocimiento, el acceso a la cultura, y claro que tuvo que lidiar por muchos años, ¿no?, con muchos clérigos intolerantes, con una sociedad que no veía bien que una mujer se dedicara a lo que Sor Juana se dedicaba, ¿no? Ahora, en su tiempo sí, Sor Juana tenía, digamos, todo en su contra. Hay que recordar la respuesta a Sor Filotea, por ejemplo. O sea, ella misma dice que cuando se enteró que en México había universidad, le pidió a su madre pues, que le enviaran a la Universidad de la Ciudad de México, y su mamá le dijo, pero es que no puedes porque solo van hombres, ¿no? Y Sor Juana dice, bueno, pues entonces vísteme de hombre para ir a la universidad. Hay también otras anécdotas, ¿no?, al respecto de, por ejemplo, las monjas prioras del convento de San Jerónimo que pensaban que leer era cosa de Inquisición. Dice, incluso una me llegó a prohibir que leyera, ¿no? O sea, yo, por supuesto, no pude dejar, a lo mejor me prohibieron los libros, pero no me prohibieron ver el mundo, y en el mundo está el gran libro de la naturaleza. Entonces, bueno, y la prohibieron de libros, su cercanía a la corte. Eran los libros a los que tenía acceso, se los conseguían, digamos. Sí, bueno, Sor Juana, a pesar de todas esas prohibiciones, llegó a reunir una biblioteca grandísima para su tiempo, grandísima. Uno de sus primeros biógrafos habla de que Sor Juana tenía 4.000 volúmenes en su celda, 4.000 volúmenes. Y en esa época era una barbaridad. En esa época era una de las bibliotecas más grandes de México, por supuesto. Hace poco estaba revisando, por ejemplo, la cantidad de libros que tenía Lope de Vega. Lope de Vega tenía en Madrid 1.500. O sea, si Sor Juana tenía 4.000, tenía más del doble en México. Una monja en un convento de San Jerónimo. Entonces, claro, hizo todo lo que estuvo en sus manos a lo largo de su vida para poder acceder al conocimiento a pesar de todas las prohibiciones, ¿no? Incluso la priora, yo creo que es la misma que ella le decía sarcásticamente, una priora muy santa y muy cándida, ¿no? Esa priora también creía, por ejemplo, que Sor Juana tenía una letra muy bonita, como de hombre, entonces la obligó a afear su letra como convenía a una monja, ¿no?, según la idea de la priora. Ajá. ¿Sor Juana es actual para los jóvenes?
¿Tienes esa impresión? Yo creo que sí. Yo creo que la obra de Sor Juana está más vigente que nunca. Porque eran los elementos. A mí me sorprende mucho ver, por ejemplo, a mis estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, ver cómo se apasionan con los sonetos, cómo los vuelven parte de su vida, cómo los amores de Sor Juana les siguen hablando de los amores que ellos tienen, cómo se emocionan con la trama de los empeños de una casa, se ríen de los chistes, de las comedias, y cuando uno les sabe explicar las cosas, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Es difícil acercarse a ciertas obras de Sor Juana, cuando uno les sabe explicar, ¿no? Y les pone en las manos las herramientas para que descifren esos poemas, les pueden resultar entrañables cosas tan difíciles como el Primero Sueño. El Primero Sueño, que es su obra maestra, su gran poema filosófico. Me he dado cuenta que basta con que le dé uno a la juventud las herramientas necesarias para entender el poema, y el poema habla por sí mismo. O sea, Sor Juana nada más necesita una ayudadita, pero sigue hablando. ¿Cuál es el silabario básico para leer Primero Sueño? ¿Qué elementos más o menos podríamos tratar de ubicar? Bueno, el Primero Sueño es un poema complicado, difícil de leer. Lo fue en su tiempo tanto como lo es ahora, pero tampoco está en otra lengua, ¿no? Ni es resultado de la mente de un ser ultraterreno o demás, porque muchas veces pensamos, no, es que el Primer Sueño es inalcanzable, es para iniciados, es para revelados. Necesitas saber teología y etcétera. Exactamente, y no, o sea, lo escribió un ser humano, una monja en el convento de San Jerónimo a finales del siglo XVII, y podemos leerlo con relativa facilidad si encontramos las herramientas necesarias. Yo creo que lo fundamental para entrarle al Primero Sueño es nunca perder de vista gramaticalmente, digamos, la oración, o sea, de lo que Sor Juana está hablando. Yo siempre les digo, hay que identificar, como en la primaria, Oraciones, claro. Sujeto, verbo y predicado. Si tenemos sujeto, verbo y predicado, ya tenemos la mitad del trabajo hecho, porque el Primero Sueño, como mucha de la poesía culta de su época, está escrita sobre todo con un recurso retórico sintáctico que se llama hipérbaton, que básicamente consiste, para no entrar en Honduras, en aquellas cosas que uno dice normalmente en una oración, ¿no? Revolverlas. Entonces va primero un adjetivo y luego el sujeto está por acá y el verbo principal está 200 versos después. Entonces hay que reconstruir la oración para poder visualizarla en nuestra mente, entenderla. Ahora, también Sor Juana, como todos los poetas de su tiempo, era una gran conocedora de la mitología grecolatina. Entonces, eso también es algo que hay que dominar, hay que saber quién es Apolo, quiénes son las hijas de Minias, quién es Aracné, quién es Ascálafo, quién es el rey Cadmo, todas las alusiones mitológicas, que eso se resuelve fácil con un diccionario de mitología. Yo les digo a mis estudiantes, nunca ha sido tan fácil leer un poema virreinal en los tiempos del internet. O sea, ustedes pueden, o sea, antes imagínense lo que había que hacer, lo que tenía que hacer Méndez Plancarte para explicar un verso, ¿no? Tenía que ir a un diccionario mitológico, desempolvar quién sabe cuántos libros en la biblioteca para saber quiénes eran las Mineidas. Ustedes lo ponen en Google y se acabó, ¿no? O sea, digamos que esa parte ya la tienen muy fácil, Entonces yo creo que eso, sintaxis, digamos, desentrañar los hipérbatos, las alusiones mitológicas y el léxico, por supuesto. O sea, el léxico también es muy difícil, las palabras que Sor Juana utiliza no son las de nuestro tiempo, entonces hay que salvar esa distancia, y no solo no son las de nuestro tiempo, o sea, ella usa las palabras con un significado que no es el habitual ni en nuestro tiempo ni entonces. Entonces hay que buscarle, pero yo digo, tenemos muchas herramientas, ¿no?, para leer incluso las obras más complicadas de Sor Juana, como el Primero Sueño. Ahora, el Primero Sueño es una lectura particularmente difícil, pero Sor Juana tiene sonetos que son absolutamente transparentes y deslumbrantes. Yo siempre digo, Sor Juana en los sonetos es imbatible. Es una de las mejores sonetistas de la lengua española, definitivamente, ¿no? Es una maestra del género. Entonces los sonetos, híjole, quizá requieran algunos un par de explicacioncitas, pero ahí están y son contundentes. Son los que más se conocen, no es en vano. Sí, son los de que se antología, repiten, los clásicos, ¿no? Nuestra educación básica,
Todavía hay mucha gente que en la primaria se aprende que ves engaño colorido, Sí, claro. esta tarde mi bien cuando te hablaba, detente sombra de mi bien esquivo, son clásicos de nuestra lengua. Sí, creo que es una de las mejores sonetistas de nuestro idioma. ¿Le sirve de algo declarar la persona ilustre? Sinceramente yo creo que sale sobrando, ¿no? Digo, qué bien que se le haga ese reconocimiento tantos siglos después, porque a veces, hace un momento conversábamos, ¿no? Parece que parece increíble que apenas en el 2018 se haya considerado que la mayor poeta de nuestro país entre a la rotonda de las personas ilustres, ¿no? Ahora, como con todos esos homenajes oficiales, que ha habido varios y los habrá, ocurre que no sirven de nada si no van acompañados de la difusión de su obra, ¿no? Y de una promoción de la lectura de su obra, que es lo más importante. O sea, de nada le sirve a Sor Juana tener una estatua o 20,000 estatuas a lo largo del país. Paz, ¿no? Exactamente. Si nadie tiene idea si nadie la lee, si no se hacen ediciones asequibles para todo público, si no se imprime, si no se difunde la obra. Y no solo eso, o sea, todavía hay, por ejemplo, muchos misterios sorjuaninos. ¿Dónde están sus manuscritos en Madrid? ¿Dónde quedaron los poemas que ella envió a Europa? Todavía no hemos rastreado bien las ediciones de Sor Juana en bibliotecas europeas. Para eso hace falta dinero. Yo a veces pienso sería mucho más útil que una institución patrocinar un proyecto, por ejemplo, de búsqueda de manuscritos de Sor Juana en Europa, a ponerle un busto, ¿no? En la rotonda de las personas ilustres, que me parece que está bien, pero tiene que ir acompañado de todo lo demás. Jorge, me saltó algo ahorita en la conversación, y es que hablas de la necesidad de editarla. No está editada, el Fondo de Cultura tiene libros, yo veo otras ediciones privadas también. ¿Hace falta o hacen falta ediciones más accesibles? Sí, lo que ocurre, por ejemplo, con la edición canónica, que es la de Alfonso Méndez Plancarte, es que se realizó, bueno, hace ya más de 50 años, y por tanto se realizó con principios metodológicos de aquella época. Eso quiere decir, para no hacer el cuento largo, que Méndez Plancarte muchas veces imprimió lo que quiso, porque así se hacía, porque él consideraba que era lo correcto. Entonces él veía un verso en Sor Juana que a lo mejor a él no le pareció y lo alteró. Entonces, en muchas ocasiones, la edición de Méndez Plancarte nos presenta un texto deturpado por el editor. A veces resulta que no estamos leyendo a Sor Juana, sino a Méndez Plancarte, ¿no? Entonces, sí hace falta, antes que cualquier cosa, que nos preocupemos por el texto de Sor Juana, que vayamos a los documentos antiguos, que vayamos a las ediciones antiguas, que las comparemos y que a partir de ese trabajo logremos reconstruir el texto que Sor Juana idealmente escribió. Entonces, eso es elemental, o sea, tener una edición con un texto digno de Sor Juana, el que ella quiso legarnos y no el que los editores quieren. Y segundo, una anotación clara, concisa, ¿no? Que de verdad ayude a los lectores a entender los poemas más complicados de Sor Juana, que resuelva los problemas más urgentes, ¿no? que presenta su obra, y que por tanto cualquier persona que pueda ir por la calle, ¿no? Lea la nota e inmediatamente entiende el verso, ¿no? Eso es muy importante. Y ediciones asequibles, ¿no? Que además de que haya un buen texto y un buen aparato de notas, tengamos ediciones que uno pueda comprar en una librería e ir leyendo en el metro. Porque también las ediciones de Méndez Plancarte se ven muy bonitas en el librero, pero son poco manejables, entonces quizás se haga falta esas tres cosas en cuanto a la labor editorial de Sor Juana. Entonces, la propuesta de Paco Ignacio Taibo de llevar libros a las rancherías podrían incluir algún ejemplar breve de Sor Juana. Una antología inteligente, ¿no? Que le presente a la gente aquello que es más atractivo para nuestro tiempo, ¿no? Y que también le dé al lector las herramientas para entender esos poemas o esa obra que se vaya a difundir. Sí se puede. No, claro que se puede. ¿Ustedes lo podrían hacer en Filológico? Sí, por supuesto. Bueno, actualmente yo trabajo en un proyecto de la Academia Mexicana de la Lengua, de clásicos de la lengua española, en el que estamos haciendo una edición crítica de Primero Sueño y otros poemas de Sor Juana, ¿no? Que justamente se propone esto, difundir. Bueno, pero esa edición crítica, ese es para un sector más metido, digamos, sí, en la academia. Pero digamos que esa edición, digamos, bien hecha, con sus notas y demás, puede, digamos, se le puede remover, se le puede quitar
El aparato aquello que es crítico. lo más dedicado a los especialistas y dejar un texto claro y unas notas claras para el público en general. Pues muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchen nuestra novedad de la patria. Tuve la oportunidad de conversar con dos extraordinarias mujeres cuyos trabajos son lecturas necesarias para entender el papel de la mujer hoy en día. La primera de ellas se llama Gabriela Jáuregui, que editó con Sexto Piso este libro de nombre Tsunami. En él se reúnen los textos de varias mujeres que pertenecen a distintas generaciones y que hablan sobre el papel de la mujer hoy en día. Vandana Shiva, escritora y filósofa originaria de la India, que es la precursora del movimiento llamado ecofeminismo. La sociedad actualmente se desarrolla dentro de un capitalismo patriarcal que significa ir por todos los recursos sin importar la destrucción. En cambio, el ecofeminismo habla sobre el poder creador de la mujer y de la naturaleza. Tanto Tsunami como los textos de Vandana Shiva son lecturas indispensables para entendernos como mujeres y el papel que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y les agradecemos su atención. Los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden también que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran.